Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí, una vez más, en nuestro canal, su canal de chismes, dramas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Hoy, tenemos un plato fuerte, un notición que sé que los va a dejar con la boca abierta, un chisme jugosísimo que ha estado rondando por todas partes y que finalmente vamos a desmenuzar juntos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos roba el aliento con cada aparición. Pero no vamos a hablar de sus abdominales de acero, aunque seamos honestos, podríamos pasar horas haciéndolo, sino de algo mucho más personal, algo que ha mantenido en secreto durante mucho tiempo y que finalmente ha salido a la luz. Hoy vamos a analizar a fondo las declaraciones de Can Yaman sobre su relación anterior, una relación que terminó de forma bastante abrupta y que dejó a muchos fans con el corazón roto. Y lo más importante, vamos a descubrir quién o qué estuvo detrás de esa ruptura. Sí, Can Yaman ha revelado quién destruyó su anterior relación. Así que agárrense bien a sus asientos, preparen sus palomitas y pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar lleno de revelaciones impactantes, teorías conspirativas y mucho, mucho drama. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, les quiero pedir un favorcito: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de nuestros análisis y nuestras investigaciones a fondo, por favor, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo, y únanse a nuestra comunidad de chismosos empedernidos. Se los agradecería muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares y exitosos del momento. Su carisma, su talento y su innegable atractivo lo han catapultado a la fama internacional. Lo hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, y Bay J. Mr. Round, conquistando corazones en todo el mundo. Pero como suele ocurrir, detrás de la fama y el éxito, hay una vida personal, una vida amorosa que a menudo se ve expuesta al escrutinio público. Una de las relaciones más comentadas de Can Yaman fue sin duda la que mantuvo con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Su romance fue un torbellino de emociones, un cuento de hadas moderno que parecía destinado a durar para siempre. Las fotos de la pareja en sus redes sociales inundaban Internet, mostrando momentos de felicidad, viajes románticos y gestos de amor. Era la pareja perfecta. O al menos, eso era lo que aparentaban. Sin embargo, como sabemos, las apariencias engañan. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decía que la relación estaba pasando por un momento difícil, que había diferencias irreconciliables entre Can y Diletta. Y finalmente lo que muchos temían se hizo realidad: la pareja anunció su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida y prometedora había llegado a su fin? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que la fama y la atención mediática habían sido demasiado para la pareja. Otros apuntaban a diferencias culturales y de estilo de vida. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidad, tanto por parte de Can como de Diletta. Durante mucho tiempo, Can Yaman se mantuvo en silencio sobre las razones de la ruptura. Evitaba hablar del tema en entrevistas y se centraba en su carrera profesional. Pero recientemente, en una entrevista exclusiva, Can Yaman finalmente rompió su silencio y reveló algunos detalles sorprendentes sobre su relación con Diletta Leotta. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Can Yaman no mencionó nombres específicos, pero sí dio algunas pistas muy claras sobre quién o qué considera que fue el principal responsable del fracaso de su relación. Y lo que dijo ha generado una gran controversia y un debate apasionado entre sus fans. Según Can Yaman, la presión mediática y la intromisión constante de los paparazzi fueron factores determinantes en el deterioro de su relación con Diletta. Él afirmó que se sentía constantemente vigilado y acosado por la prensa, que cada uno de sus movimientos era analizado y criticado. Esta presión constante, según él, generó un estrés enorme en la pareja y dificultó enormemente la posibilidad de construir una relación normal y saludable. Pero eso no es todo. Can Yaman también insinuó que la familia de Diletta Leotta no estaba del todo de acuerdo con la relación. Según sus palabras, hubo cierta resistencia por parte de la familia de Diletta a aceptar a Can como su pareja.
Él no dio detalles específicos sobre las razones de esta resistencia, pero dejó entrever que pudo haber influido en la decisión final de Diletta de terminar la relación. Estas declaraciones de Can Yaman han generado una gran controversia, como les decía. Algunos fans lo apoyan y comprenden su punto de vista, argumentando que la presión mediática y la intromisión de la familia son factores que pueden destruir cualquier relación. Otros, en cambio, critican a Can Yaman por no asumir su propia responsabilidad en el fracaso de la relación y por culpar a otros de sus propios errores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente la presión mediática y la familia de Diletta Leotta fueron los únicos responsables de la ruptura? ¿O como algunos sugieren, hubo otros factores en juego? Para responder a estas preguntas es importante analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es innegable que la presión mediática puede ser un factor muy perjudicial para cualquier relación, especialmente cuando se trata de personas famosas. Los paparazzi están constantemente al acecho, buscando la foto perfecta que pueda venderse por miles de euros. Cada gesto, cada palabra, cada mirada es analizada y magnificada por la prensa, lo que puede generar un estrés enorme en la pareja. Además, la fama puede generar envidias y celos, tanto dentro como fuera de la relación. Otras personas pueden intentar sabotear la relación, difundiendo rumores falsos o creando situaciones incómodas. Y por supuesto, la fama puede cambiar a las personas, haciéndolas más egocéntricas y menos empáticas. En el caso de Can Yaman y Diletta Leotta, la presión mediática fue sin duda un factor importante. La pareja era constantemente seguida por los paparazzi y sus fotos aparecían en todas las revistas y periódicos del mundo. Esta exposición constante sin duda generó un estrés considerable en la pareja y dificultó la posibilidad de construir una relación normal. Pero, ¿qué hay de la familia de Diletta Leotta? ¿Realmente su opinión fue tan determinante en la ruptura? En este punto las cosas se complican un poco más. Es cierto que la opinión de la familia puede ser muy importante en una relación, especialmente en culturas donde la familia tiene un papel muy importante en la vida de las personas. Si la familia no aprueba la relación, puede generar mucha tensión y dificultar la posibilidad de construir un futuro juntos. Sin embargo, también es importante recordar que Diletta Leotta es una mujer adulta e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones. Es poco probable que su familia haya tenido la capacidad de obligarla a terminar la relación si ella no quería hacerlo. Es más probable que la opinión de su familia haya influido en su decisión, pero que la decisión final haya sido suya. Y aquí es donde llegamos al punto clave, la responsabilidad individual. Si bien es cierto que la presión mediática y la opinión de la familia pueden haber influido en la ruptura, al final del día, la responsabilidad de mantener una relación recae en las dos personas que la conforman. Can Yaman y Diletta Leotta, como cualquier otra pareja, tenían sus propios problemas y desafíos. Quizás no eran compatibles a largo plazo. Quizás tenían diferentes expectativas sobre la relación. O quizás simplemente dejaron de amarse. Independientemente de las razones, es importante recordar que una relación es un trabajo en equipo. Ambas partes deben estar dispuestas a comprometerse, a comunicarse y a trabajar juntas para superar los obstáculos. Si una de las partes no está dispuesta a hacer este esfuerzo, la relación está destinada al fracaso. En el caso de Can Yaman y Diletta Leotta, parece que ambos dejaron de hacer el esfuerzo necesario para mantener la relación a flote. La presión mediática y la opinión de la familia fueron factores que contribuyeron a la ruptura, pero no fueron los únicos responsables. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre hay un culpable claro. A veces las cosas simplemente no funcionan. Y lo más importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Can Yaman ha aprendido una lección valiosa de su relación con Diletta Leotta. Ha comprendido la importancia de proteger su vida personal de la presión mediática y de rodearse de personas que lo apoyen y lo comprendan. Y Diletta Leotta seguramente también ha aprendido sus propias lecciones. Quizás ha comprendido la importancia de ser más independiente y de tomar sus propias decisiones, sin dejarse influir demasiado por la opinión de los demás. Lo importante es que ambos sigan adelante con sus vidas y encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y nosotros, como sus fans, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de Can Yaman, es importante destacar que él no está exento de críticas.
Algunos consideran que al culpar a la presión mediática y a la familia de Diletta, está evadiendo su propia responsabilidad en el fracaso de la relación. Se le acusa de no haber sabido manejar la situación y de no haber luchado lo suficiente por el amor de Diletta. Otros, por el contrario, lo defienden y argumentan que es comprensible que se sienta frustrado y dolido por lo que sucedió. Consideran que es injusto culparlo de todo y que él también tiene derecho a expresar sus sentimientos. En definitiva, la opinión sobre las declaraciones de Can Yaman es muy diversa y cada persona tiene su propio punto de vista. Lo importante es escuchar todas las voces y formarse una opinión propia, basada en la información disponible y en el sentido común. Y aquí es donde los invito a participar en el debate. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que tiene razón al culpar a la presión mediática y a la familia de Diletta? ¿O creen que él también tiene parte de la responsabilidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué piensan. Antes de continuar, quiero recordarles que este análisis es solo una interpretación de los hechos. No tenemos información de primera mano sobre lo que realmente sucedió entre Can Yaman y Diletta Leotta. Por lo tanto, es importante tomar todo esto con pinzas y no dar nada por sentado. Dicho esto, vamos a seguir analizando las posibles causas de la ruptura. Otra teoría que ha circulado es que Can Yaman y Diletta Leotta tenían diferentes prioridades en la vida. Can Yaman estaba enfocado en su carrera como actor, viajando constantemente y participando en diferentes proyectos. Diletta Leotta, por su parte, estaba centrada en su trabajo como periodista deportiva en Italia. Esta diferencia de prioridades, según algunos, pudo haber generado tensiones en la pareja y dificultado la posibilidad de pasar tiempo juntos. Además, se rumoreaba que Can Yaman no estaba del todo cómodo con la exposición mediática que generaba su relación con Diletta. Él es una persona más reservada y discreta, mientras que Diletta es una figura pública muy activa en las redes sociales. Esta diferencia de personalidad, según algunos, pudo haber generado conflictos en la pareja. También se ha hablado de la diferencia de edad entre Can Yaman y Diletta Leotta. Can es mayor que Diletta, y algunos sugieren que esta diferencia de edad pudo haber influido en la relación. Quizás tenían diferentes expectativas sobre el futuro o diferentes ideas sobre lo que querían en la vida. En definitiva, las posibles causas de la ruptura son muchas y variadas. Es probable que una combinación de factores haya contribuido al final de la relación. Lo importante es que ambos sigan adelante con sus vidas y encuentren la felicidad. Y hablando de seguir adelante, Can Yaman parece estar muy enfocado en su carrera profesional. Lo hemos visto participar en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en Italia. También lo hemos visto involucrado en causas benéficas y trabajando como embajador de diferentes marcas. Can Yaman es un hombre talentoso y ambicioso, y estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Y en cuanto a su vida amorosa, esperamos que pronto encuentre a la persona adecuada, alguien que lo ame y lo apoye incondicionalmente. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante. Recuerden que este es solo un punto de vista, y que cada persona tiene derecho a tener su propia opinión. Para recapitular brevemente, hemos analizado las declaraciones de Can Yaman sobre su anterior relación con Diletta Leotta. Hemos explorado las posibles causas de la ruptura y hemos discutido la responsabilidad individual de cada uno en el fracaso de la relación. Hemos visto que la presión mediática y la opinión de la familia pueden ser factores importantes en una relación, pero que al final del día, la responsabilidad de mantener una relación recae en las dos personas que la conforman. También hemos visto que Can Yaman y Diletta Leotta han aprendido lecciones valiosas de esta experiencia y que están enfocados en seguir adelante con sus vidas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo y por sus comentarios. Son la razón por la que hacemos lo que hacemos. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que la caja de comentarios está abierta para que dejen sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que tiene razón o no? ¿Cuál creen que fue la principal causa de la ruptura? Quiero saber sus opiniones. Y finalmente, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo.
Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy pensando en ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.